Buenas tardes y bienvenidos a este sexto episodio del podcast de beticismo.net. Soy Carlos García Urbano y hoy tengo conmigo a tres colaboradores FETEN para hablar de la actualidad del Betis, incluyendo la victoria de ayer ante el Eibar, de ayer domingo. Y bueno, antes que nada presentarles a Miguel Verdugo, redactor jefe de nuestra web. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, muy buenas, Carlos. Pues nada, con ganas de volver, ¿no?, aquí al podcast y nada, a ver qué tal sale. También tenemos con nosotros a uno de nuestros analistas, Antonio Durán. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Carlos. Con ganas de hablar un poquito del Betis, porque aunque es verdad que ha sido un mes y medio un poco deprimente en lo deportivo, aquí siempre echamos un buen ratito de debate. Sí, señor. Y también está con nosotros José Luis Contreras, redactor y fotógrafo de Beticismo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues un poquito cansado con mis labores cofrades, pero bueno, aquí para hablar del Betis nunca hay cansancio, y más con todo lo que ha pasado últimamente. Pues será en tu caso porque algunos estamos un poquito saturados ya. Bueno, pues dicho esto, empezamos con nuestro sexto programa. Tres derrotas consecutivas después llegó la victoria de nuevo a la senda verde y blanca. El Real Betis Balompié batió por 2-0 al Eibar en un partido que tuvo sus momentos, ¿no? Digamos, un inicio fulgurante y un final apoteósico, y en medio, pues, más de lo mismo, podría decirse, ¿no? El Víctor Sánchez del Amo, pese a la victoria, sigue sin convencer al público. Hubo clamor contra él, hubo pitos incluso durante el himno, que es algo que hablaremos un poco más adelante. Y bueno, los 3 puntos sí es verdad que dan tranquilidad al equipo. Está a 12 puntos por encima del descenso, muy lejos del objetivo de la 10ª posición, que para mí, en mi opinión, es ya inalcanzable, tanto por la dinámica del equipo como por las sensaciones. Y bueno, creo que lo importante ahora es que el Real Betis Balompié pues logre la calma en lo que matemáticamente se refiere y ya empieza a pensar en la próxima temporada. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, la verdad que sí, que la temporada se ha hecho un poco larga, ¿no? Y yo creo que lo seguirá haciendo por lo que comentas, porque ya el Betis se queda sin objetivo, la permanencia casi que se puede dar por hecha y la 10ª plaza queda demasiado lejos, ¿no? Bien es cierto, ¿no?, que la victoria ayer era muy muy importante y necesaria, pero es curioso, ¿no?, este Betis, que precisamente en un partido en el que no jugó muy muy bien, sí encontró esa eficacia, ¿no?, que muchas veces le ha faltado. Y yo creo que hemos visto partidos en los que el Betis ha caído con contundencia en el marcador, pero que en el terreno de juego no se ha visto tanto. Y ayer, sin hacer tanto, ¿no?, pues se encontró con un 2-0, ¿no? Así está siendo el equipo de Víctor Sánchez del Amo, ¿no?, bastante imprevisible. Y nada, la pena es esa, ¿no?, que la temporada se va a hacer un poquito larga. No sé cómo lo ven mis compañeros. Quedan 5 jornadas, ¿no? Y 6. Bueno, 6 jornadas y el objetivo primordial, porque olvidémonos del objetivo que marcaron al principio de temporada de la 10ª plaza, la salvación. Yo creo que no vamos a tener problemas, pero jugando así da malos augurios, porque el Betis, salvo los 2 goles, algo de un poquito de fútbol hizo en la segunda parte, pero la primera parte fue bochornosa, porque ni tiró a puerta. La primera parte fue el gol de Jonas Martin y echarse atrás. De hecho, en el minuto 4 o 5 yo ya estaba viendo en Twitter algún hashtag que era Víctor Cagón.
es como, bueno, vas ganando 1-0 en casa desde el minuto 1 y vas a mantener el resultado en vez de ir a sentenciar el partido, ¿no? Cuando el rival está aturdido y lo tienes quizá contra las cuerdas. También es verdad que las alternativas en ataque no eran muchas, pues solamente estaba Alex Alegría en punta. Tampoco había muchas más opciones, ¿no, Antonio? No, la verdad es que no. Yo, de hecho, estoy bastante contento con el partido de Vaya, ayer. novedad. Me esperaba una cosa bastante... Sí, porque cuando vi la alineación me asusté un poco, porque tal y como están las cosas, eh, creía que íbamos a ver otro partido mucho más malo por parte del Betis, mucho más frágil, digamos. Pero estoy contento porque con gente que ha sido muy discutida como Bruno o gente que estaba fuera de forma como Joaquín y sobre todo sin Dani Ceballos, que estaba siendo el estandarte de esta segunda vuelta, pues el Betis más o menos sacó adelante el partido, medio bloqueó a un equipo muy en forma como el Eibar, pero digamos en conclusión general estoy de acuerdo con vosotros, la temporada está acabada, quedan 6 jornadas, pero tristemente el Betis hace tiempo que se alejó de su objetivo. Yo me acuerdo un momento entre finales de enero y principios de febrero que estábamos ahí pues con el Eibar, el Español, Las Palmas, y ahora pues algunos de estos equipos nos sacan 15, 16 puntos. El Eibar, sobre todo, que es el caso más alto, está en 8.º lugar. Aparte de todo lo demás y aparte de Gabel, de la derrota del Eibar, pero los vascos han hecho una temporada exquisita teniendo en cuenta el presupuesto del que disponen y demás, ¿no? La última visita que hicieron al Villamarín antes de esta, pues terminó por 0-4, que ya fue... Aquello fue apoteósico para ellos y catastrófico para el Betis. Y es verdad que el Betis pues se encuentra muy lejos de equipos con menor presupuesto, con menor afición, con menores expectativas en general y la verdad es que es desolador ver dónde se sitúa el Betis en la tabla ahora mismo, a 6 jornadas para el final, sin opciones ya de luchar por nada ilusionante, ni siquiera ese objetivo. Bueno, se puede llegar matemáticamente, pero los de arriba están apretando mucho porque todavía algunos pueden engancharse al tren de Europa y no va a ser fácil. Además, el calendario tampoco va a ser muy propicio y yo creo que el Betis debería, si de verdad Miguel Torrecilla cree que Víctor Sánchez de la Mujer es el entrenador ideal para el año que viene, yo creo que estos 6 partidos deberían servir para darle cancha a los jugadores que tendrán un papel preponderante el año que viene, quizás darle alguna oportunidad a los jugadores de la cantera, porque no estamos viendo demasiados tampoco se puede esperar mucho de un filial que esté en tercera división y además se está jugando el ascenso, pero sí es verdad que van a ser 6 partidos bastante intrascendentes y al Bético yo creo que está ya bastante quemado de no tener ilusión por nada, ¿no? Bueno, yo creo que la plantilla y sobre todo Víctor Sánchez más le vale que no se tomen estos 6 partidos como un paseo, ¿no? Porque... No, paseo no, pero trabajar en algo de cara al año que viene, a lo que me refiero. No, lo digo porque la gente estaba muy quemada y la gente, aunque ya sabe que no se va a cumplir el objetivo, va a demandar que el equipo al menos quede en una posición decente. O sea, no en el objetivo, pero decente. Posición que el Betis ahora mismo no ocupa. Como tú comentas, cuando ahora mira uno la clasificación, la verdad que le da bastante pena, ¿no? Yo soy de los que opina que el Betis con Víctor no ha jugado tan mal. O sea, hay infinidad de partidos en los que el equipo ha tenido muy mala suerte, pero también es cierto que por esa falta de fortuna el equipo hoy juega peor que en esa parte de la temporada y ese juego más mediocre que le ha llevado a que ya la gente esté tan quemada. Pero sí es cierto que no ha habido fortuna y eso es lo que también hace que Víctor no se sepa si va a seguir o no, lo cual para el Betis, y es una opinión personal, vuelve a ser un drama que otro verano se esté cuestionando un entrenador, que otro verano se estén cuestionando a no menos de 10 jugadores y la verdad que eso es un drama. Y por acabar, me sorprende, ¿no? Por ejemplo, que Víctor le siga dando bola a Ryan Dom por una mera cuestión de altura, ¿no? Cuando ya sabemos que es un jugador que
que no va a continuar. Sí es cierto que bueno, hay que pensar en conseguir los resultados y para ello emplear los mejores recursos que tiene, pero oye, si este chico ya no va a seguir, pues seguramente habrá alguien que siga la temporada que viene que te pueda dar unas prestaciones iguales o parecidas. No, iguales o superiores, perdón. Yo iba a comentar algo precisamente en la línea de lo que has dicho al principio, que es verdad que el equipo hubo un momento en el que la diferencia entre el juego y los puntos era muy grande. eh, por unas circunstancias u otras, el Betis no ganaba los partidos, no sumaba 3 puntos en casi ninguna cita. Es que era uno de los equipos que más ocasiones generaba por partido, con cifras realmente potentes, pero es que fallábamos cosas muchas veces duras de ver, ¿eh? Cosas que tú dices, pero madre mía, Antonio, en relación a Sanabria, ¿cómo falla eso, Rubén? ¿Por qué tú y ahora? Y de hecho, hemos visto partidos contra equipos de la zona alta. Y ya no hablo de Madrid y Barça, hemos visto partidos contra el Sevilla, contra el Atlético de Madrid, eh, no sé, incluso contra el Valencia un poquito más mm, eh, recuperado de esa primera vuelta tan catastrófica que tuvieron. Y realmente estábamos viendo un Betis que generaba mucho y concedía poco, entonces yo creo que había motivos para confiar en Víctor. No hubo eficacia, no hubo fortuna, había algún arbitraje que nos ha perjudicado mucho, pero coincido contigo en que en el último mes y medio mm, esas sensaciones que yo pienso que sí había y sí había motivos para estar contentos con el entrenador, se han caído porque en una serie de partidos el Betis se ha mostrado como un equipo plano y un equipo que si no podía ejecutar su planar, que digamos es el de pues Durmis y Piccini jugando a la altura de los delanteros y Ceballos saliéndose y Petros presionando muy alto, cuando el Betis no podía hacer eso, era un equipo que simplemente defendía y que, bueno, que hacía las salidas de balones como las de ayer, ¿no? Que vimos un montón de pelotazos, estaba alegría, gracias a Dios, pero el equipo no jugaba nada. Del futuro de Víctor hablaremos ahora en unos minutos. Sí es verdad bueno, que se encontró con muchas dificultades y hemos podido ver, bueno, en el 11 a gente que se está haciendo un sitio, como puede ser Brasanac, que encadena varias titularidades consecutivas, a Rafa Navarro, que lleva siendo protagonista en varios partidos, desde el gol al Osasuna, la asistencia ante el Eibar, y además chico de la casa, parece que está empezando a desplazar a Piccini, y luego Joaquín haciendo las veces de playmaker, ¿no? Ante la ausencia de Rubén Castro en punta y de Ceballos en el centro del campo, ¿no? Esa posición de enganche que a pesar de que el Betis no realizó una primera parte excelente, sí es verdad que Joaquín dio unas alternativas interesantes. No sé qué piensas, José Luis. No, yo en cosas de primero lo que ha comentado antes Antonio sobre el juego del equipo. Los pases en largo, se abusó muchísimo de los pases largos en la primera mitad y yo no sé si tendréis por ahí el porcentaje de acierto, pero creo que sería nulo, ¿no? Porque Brasana lanzaba a Durmis y a Jonas, no daban ni una. Hombre, el porcentaje de los defensas sería muy bajo. Desde luego, yo sé que el de Ceballos era del 71% en pases, Joaquín era el 60 y pico, pero es verdad que los de atrás no debieron acertar mucho y es extraño, bueno, extraño no, pero sí es sorprendente que viésemos eso porque, tal como informaban en ABC de Sevilla, 3 días antes del partido, Víctor Sánchez del Amo estuvo trabajando la circulación de balón y la salida desde atrás en la defensa, y vimos justo lo contrario. Vimos exactamente lo opuesto. ¿Sabes? Yo no voy a argumentar eso en base solamente a los pitos, porque ya el Betis desde esa caída, ¿no? de juego que se ha producido, ¿no? Que ahora mismo juega peor, ¿no? E intenta un fútbol mucho más arcaico, abusa más del pelotazo, pero sí es cierto que ayer era una tarde complicada para pasar el balón y arriesgar en el pase. Hay que tener en cuenta que
que el Betis jugaba ayer con una afición que parecía visitante y que castigaba cada mínimo error. Y entonces, pues, mandarla al largo y que a la alegría te la reciba, que siempre la recibe, pues es lo más fácil antes que intentar arreglar un pase en el que posiblemente lo vas a perder y te va a caer una pitada monumental. Ya te digo, no solamente lo argumento con esto, pero sí que ayer era una tarde complicada para rasear el balón. Pero volvemos a lo mismo de otras veces. Son jugadores profesionales. Si condicionan su forma de jugar o lo que han entrenado, y esta es mi opinión totalmente, a la actitud de un público que, por otra parte, estoy totalmente de acuerdo con sus exigencias, entonces caemos en que el Betis tiene una plantilla pobre y un entrenador, no voy a decir Carlos, cobarde, pero son poco humanos, firme en ¿sabes? sus ideas. Sí, sé que son humanos. Hoy leía una entrevista de Xabi Alonso en el que decía que Cristiano Ronaldo, cuando jugó en Old Trafford, que decía que nunca le ha visto tan sensible, que era incapaz de mostrar su nivel porque estaba emocionado. Pues igual que los jugadores se emocionan y rinden peor, cuando tienen miedo también rinden peor. Y hablamos de Cristiano Ronaldo, que está él y después consideramos élite. O sea que él y Lionel Messi están por encima del resto, y si alguien es capaz de aislarse del resto de Cristiano Ronaldo, y ya te digo, Xabi Alonso contaba en El País hoy eso, que le vio tan emocionado que fue incapaz de hacer un partido a un nivel aceptable. Bueno, yo estuve en el campo el día del Villarreal y yo flipé. ¿Sabes? Yo nunca he visto a la grada del Betis tan enfadada. ¿Sabes? Yo soy de la opinión, es un poco polémica, pero creo que la afición del Betis se está volviendo un poco demente. Y no tiene la culpa de volverse así porque tiene todas las razones y llevamos muchos años dramáticos. Pero creo que se está perdiendo un poco el norte en lo que se pide y sobre todo en la manera de pedirlo. Creo que nos estamos pareciendo más a Mestalla que al Pizjuán, por ejemplo, que es un ejemplo que siempre ponemos de afición que ha sabido pedirle a su equipo. Y no sé, a mí me parece preocupante y coincido con Miguel en que es que así no... hay mucha gente que pide a entrenadores como Quique Setién y es que no estamos para un entrenador así porque a los 15 días va a querer irse un hombre que necesita tiempo, ¿sabes? Claro, pero es que... Pero Antonio, fíjate, que en el fútbol de Quique Setién el pase atrás es algo que se contempla, ¿no? Si para oxigenar el juego, pues bueno, pues el Villamarín lleva toda la temporada sin permitir ni un solo pase atrás. Es que el Betis da un pase atrás y pitan. Es que es complicado, es que pedimos que el Betis haga un fútbol bonito, pero oye, el balón atrás no se puede pasar porque te va a caer una pitada monumental. Es que es muy complicado, es que el Betis en la jornada 2, primer partido en casa, con una plantilla nueva, entrenador nuevo, proyecto nuevo, le pita a su equipo. O sea que eso es realmente duro. Y yo, si fuera un espectador neutral, seguramente desearía que el Betis baje y se tire unos cuantos años en segunda. O sea, porque su afición, si fuera neutral y no conociera tanto el porqué del enfado, lo merece. Y ayer, por ejemplo, veíamos a Santi Segurola muy sorprendido. Pepe Mel decía el otro día que el Betis le viene peor jugar en casa. Mendilibar también lo dijo, Pedro León lo dijo ayer también. O sea, que la gente se está dando cuenta que la afición de Villamarín no está actuando como una afición normal, pero sí llego a entender mucha gente que esté muy quemada, gente que ha hecho muchos kilómetros por el Betis y que se encuentra plantillas mediocres, pero al final la pescadilla que se muerde la cola. La afición está muy enfadada, pero no deja que nada bueno germine, porque si en la jornada 2, insisto, le pitas al equipo, es complicado. Pero volvemos a repetir. La afición del Betis lleva quemada 10 años porque el de al lado gana lo que no ganamos nosotros. No es solamente eso, son muchos factores más. Sí, pero que se han vivido... Pero es una Que se han vivido una muchas de cosas, las bases de ese descontento. pero Sorry, aquí se han pero vivido son muchas más cosas de nosotros estar por encima del vecino y pero en la misma posición, ¿eh? Y jugando mediocre. Pero como estamos por encima del vecino, aquí no ha pasado nada. Lo que aquí tenemos que empezar a dejar de mirar al vecino y crecer por nosotros solos. Exactamente, pero el problema, José Luis, es que nadie da ese paso. Y como nadie ha dado ese paso, y con esto voy a reconducir el tema porque
porque estábamos hablando del partido y vamos a hablar de esto después. Como nadie ha hecho nada para remediar eso, y eso es un tema que daría para un libro, lo cierto es que vemos casos como, por ejemplo, el de Dani Ceballos, ¿vale? Que ayer en 28 minutos hizo lo que nadie hizo en 90 en el terreno de juego. Recuperó 4 balones, fue el que tuvo mejor porcentaje de acierto en pases, metió un gol, el primero en primera, en su partido número 100, se ha convertido en el primer jugador de la historia del Betis en jugar 100 partidos con 20 años, que es un hito tremendo. Y después del partido fue entrevistado en el Transistor, donde le preguntaron por la posible renovación, por cuántos años más querría estar en el Betis, y el entrenador ya dio a entender que él no puede estar toda la vida esperando al Betis. Si os parece, escuchamos el audio. Bueno, para toda la vida... Para toda la vida es mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, pero bueno, a día de hoy yo no he tenido ninguna reunión con el Betis, no he tenido contacto aún y creo que el mercado se abre en mes y medio y estoy bastante tranquilo. Tengo un objetivo prioritario que es jugar el europeo con España y a partir de ahí veremos también el equipo que hace el Betis, porque también quiero pertenecer algún día. No estoy diciendo que el día de mañana un equipo que pelee por grandes cosas y pueda luchar por objetivos y por copas. Bueno, yo la verdad tengo 3 años de contrato con el Betis, pero sí que soy un jugador joven, tengo bastantes aspiraciones y lucho algún día por escuchar el himno de la Champions, bien sea aquí o en otro lado, pero siempre los jugadores con talento y con proyección siempre se ponen metas que a la larga lo van consiguiendo. Bueno, le gustaría escuchar el himno de la Champions, sea aquí o en otro lugar. Yo creo que Dani Ceballos tiene las cosas muy claras y lo que hablábamos antes, yo no veo muy claro que el Betis vaya a escuchar el himno de la Champions en un futuro próximo. ¿Creéis que Dani Ceballos, que fue ayer sin duda otra vez el factor diferencial en el Betis de Víctor Sánchez del Amo, podría irse este verano? ¿O creéis que es hora de decirle adiós? Hombre, las declaraciones de Ceballos ayer son una pullita para la directiva, para que se muevan, porque es que es normal que siendo el mejor jugador de esta plantilla, porque vale que esté Joaquín, esté Rubén Castro, pero Ceballos es el mejor jugador de la plantilla, el que diferencia los partidos, y que se le trate como se le está tratando, de que al principio de temporada se le renovó, vale, pero se le renovó con una cláusula baja, que no sé por qué se le renovó con una cláusula baja. Él mismo está pidiendo que le suban la cláusula. Pero pues también para subirle la cláusula hay que subirle el sueldo también, José Luis, hay que darle ciertos incentivos. No te estoy diciendo que no los merezca, te estoy diciendo que claro que lo merece. Es que lo merece, ¿no? Es que yo creo que lo merece. Si yo fuera Ángel Aro, a Ceballos le daría un sueldo mayor que al de Rubén Castro, mayor que al de Adán, mayor que al de Joaquín. Hacia vitalicio. Claro, pero eso no se puede hacer en el fútbol de hoy en día porque es muy complicado, porque el muchacho, él mismo lo ha dicho, tiene aspiraciones de formar parte de algún equipo grande algún día, que aspire a copas. Lo dice así, a que aspire a lograr copas. Hoy en día el Betis no lo es. Él puede ser bético, puede sentirse ligado a este club, pero este club no le puede dar lo que él quiere, ¿no? Y el talento no espera. En el fútbol moderno el talento no espera. La filosofía que tiene que tener el Betis ahora mismo es de formar jugadores y venderlo, pero no venderlo por 2 duros. Ceballos es un jugador que se le pueden sacar aquí fácilmente 30 y 35 millones. Y no venderlo por 12, como de cláusula que tiene. No, son 15 de cláusula, están hablando de 12. 15. No sé si es porque se podría rebajar la cláusula incluso, pero recordemos lo que pasó con Beñat. Beñat accedió a renovar... Beñat fue otro fracaso. Beñat accedió a renovar un par de años más, pero manteniendo la cláusula, porque él sabía que el Athletic de Bilbao iba detrás suya. ¿Y qué ocurrió? Pues que estuvo un año más en el Betis y al año siguiente el Athletic pues pagó su cláusula, sus 8 millones, que es una cifra muy baja para lo que era Beñat en aquel momento. En total, por lo visto, fueron 12. Exactamente. Y Dani Ceballos, hay 2 opciones con Dani Ceballos.
o esperar que cumpla los 3 años de contrato, que dudo mucho que los cumpla, y que no se lo lleve nadie por esos 15 millones, tal como está el chico, en la forma en la que está. Es que por 15 millones sale este verano, Por eso, seguro. por eso mismo lo digo. O que el Betis le ofrezca un salario, no solamente, pero no estoy hablando solamente de un buen salario, que él ya ganará un buen salario después de la renovación última. Te estoy hablando de que es un jugador que necesita aspirar a algo. No es un jugador que pueda estar en el club marchitándose, entre comillas, en un club que va a 16º, que no está rozando el descenso porque los 3 de abajo han estado a un nivel dantesco este año, pero está en posiciones muy pobres, y un jugador como Ceballos no sé yo si se merece estar en un equipo así. No, desde luego que no se lo merece, y el Betis ahora mismo se le ha quedado diminuto, ¿no? El jugador ha experimentado un cambio, una mejoría extraordinaria que yo personalmente no esperaba tan rápida. Creo que no hay que olvidar que el año pasado no era poca la gente que decía que a Ceballos había que ponerle un lacito. A Ceballos el año pasado se le insultó en el Villamarín mientras calentaba y el chico se le saltaban las lágrimas. Es decir, que es que hablamos de un jugador al que se le insulta desde su propia grada, de un año a otro a ser pura élite. Que ayer en el césped había un jugador en la lista del Golden Boy, que era Rivera de Eibar, y el que realmente demostró ser un Golden Boy fue Daniel Ceballos, ¿no? En muy pocos minutos. Yo creo que el jugador lo que le ha dado un toque a la directiva de, oye, sabéis que me quiero quedar, espero un gesto vuestro. Y también creo que avisa a la afición de que no va a estar aquí eternamente si el equipo no está a su altura, ¿no? Que es lo normal, ¿sabes? Que el nivel que ha mostrado esta temporada es de jugador, de escuchar año sí año también el himno de la Champions, y bien haría la directiva. De hecho, ya me parece, me genera cierto pudor, ¿no? Que no se hayan puesto ya en contacto con Daniel, y espero que lo hagan pronto para al menos poder disfrutar un año más de él, ¿no? Yo sé que Antonio es muy fan de Dani Ceballos, y la verdad es que quiero escuchar su opinión. Sí, bueno, yo de Ceballos personalmente sí espero mucho prácticamente desde que salió, más a partir de principios del año pasado, cuando lo vi en primera. Pero es verdad que este año se ha salido hasta de las expectativas más optimistas. Y bueno, no vamos a hablar de nivel futbolístico, porque es que cada vez que sale su nombre aquí en el podcast nos derretimos los 4, los 5, los que participemos. Entonces, pero personalmente las palabras pues me han sorprendido, pero entiendo que, como vosotros, que es un toque a la directiva, que creo que está tardando muchísimo en ponerle 1 millón o 2 millones más de lo que cobra por delante. No sé tampoco cómo están las cuentas yo del Betis, pero creo que están tardando mucho, y que es un jugador que es que se puede vender por el doble y más del doble de la cláusula, porque para mí tiene nivel Madrid-Barcelona y, ¿sabes? Esa talla, porque es que creo que es el mejor canterano que ha salido del Betis desde Joaquín. Entonces, y Joaquín no vamos a decir ahora qué nivel tiene, porque lo sabemos todos, ¿sabes? En fin. Entonces, pues yo creo que el Betis está tardando. Espero que tengamos dinero, tanto para pagarle el sueldo que él quiere, como para hacer un equipo eh, que le acompañe como mínimo. Y no voy a decir de su talla porque me parece difícil, pero que le acompañe, porque es un jugador que creo que si lo tenemos un añito, incluso 2 añitos más, porque teniendo los 2 años él sale de aquí con 22 y es todavía muy joven para hacer muchas cosas en el fútbol. Creo que si los aguantamos ese tiempo, creo que nos vamos a llevar muchas alegrías, porque es un jugador que además hace crecer a sus compañeros. Claro, es que hay que verlo como eso. Renovar a Ceballos es una inversión, porque te debe dar una rentabilidad al año siguiente superior. Es decir, le renuevas sabiendo que si todo continúa normal, Ceballos la temporada que viene va a costar al menos 5 millones más de lo que cuesta esta temporada, porque lo lógico es que el jugador siga mejorando, que siga creciendo y se revalorice. Además tiene un campeonato europeo este verano, que no es poca cosa.
Y es que además a Ceballos se le acusa siempre bueno, no voy a decir niñato porque ese creo que es otro tema, pero sobre todo de ser un jugador inmaduro. Y creo que es Yo muy creo, yo difícil creo que ha realmente. demostrado mucha madurez, ¿eh? Siempre los compañeros de Gol Televisión, de BIN, siempre le buscan después de los partidos, sobre todo los partidos en los que él ha marcado alguna diferencia. Y yo creo que este año ha tenido galones de capitán. Ha dado pasos al frente que no han dado otros compañeros suyos mucho más veteranos, ¿eh? Lo que yo quiero decir es que desde que apareció en segunda división hace 2 años y medio, siempre se le ha visto como un jugador eso, inmaduro y polémico y que manoseaba mucho el balón y tal, pero realmente creo que es muy difícil encontrar centrocampistas jóvenes españoles en los últimos años, que los ha habido muy muy buenos. El otro día vimos a Thiago Alcántara jugar unos cuartos de final de Champions contra el Real Madrid y es que creo que hay muy pocos que entre los 17 y los 20 hayan madurado año a año y casi semestre a semestre, como lo ha hecho Ceballos, ¿sabes? Es que cada 2 meses es mucho más bueno de lo que era y va incorporando más recursos y va leyendo el juego con más madurez. Y bueno, incluso en las declaraciones, hace 2 años casi no sabía hablar, con todo el respeto que se puede decir, ¿no? Pero, o sea, es un jugador que está bien asesorado y yo personalmente es que le tengo mucha fe porque creo que es muy orgulloso y se tiene mucho amor propio y él no quiere ser un tío que vaya yo que sé, al Liverpool y se quede jugando 15 minutos por partido. O sea, yo creo que quiere ir a un club grande y liarla Yo porque pienso que si va a algún club inglés, porque viendo cómo está el mercado, son los que de verdad pueden poner el dinero por Ceballos. Y si va, el que mejor le conviene, ya que lo has dicho tú, Antonio, es el Liverpool para el juego de Jurgen Klopp. Yo creo que ahí sería hasta titular indiscutible. Y ahora que opine Carlos, que es amante del Liverpool. Hombre, ya si llevan a Ceballos al Liverpool, yo encantado, ¿eh? Yo por añadir una cosita a lo que dice Antonio, lo único que le queda para coger la etiqueta de niñato y jugar con ella a la pelota es no tirarse mucho, pero porque ya como él dice, es que incluso hablando ha experimentado una mejoría es que yo no la esperaba en tan corto tiempo. Ya solo le falta eso, ser un jugador que no busque tanto la polémica sobre el verde, pero el resto, sabes que ha quemado etapas cual pirómano, sabes que se la ha llevado todas por delante. En la etapa con Gustavo Poyet de esta de no jugar y tener que estar en el banquillo y sin convocar, creo que le ha venido muy bien para madurar, porque cuando ha tenido la oportunidad es cuando ha vuelto a ser el Dani Ceballos que todos queríamos que sea. Vamos a cambiar un poco de tercio del futuro de Dani Ceballos, vamos a pasar a hablar del futuro, pero de su entrenador, de Víctor Sánchez del Amo. Una victoria por mes, eso es lo que promedia Víctor Sánchez del Amo en el Real Betis Balompié. Desde su llegada, bueno, es verdad que el equipo mejoró el juego, tenía mucho mejor orden atrás, pero con el paso de la semana volvió a verse ese Betis apático y con poca intensidad que el Bético pues había criticado de Gustavo Poyet. Ahora pues nos vimos ante el Eibar, pues pitos al entrenador antes de empezar el partido, pitos a su nombre cuando se anunciaban las alineaciones, pancartas de Víctor Betellá en el Benito Villamarín y bueno, parece evidente que a pesar de la victoria el beticismo no comulga con él y aún así todavía el club no se ha pronunciado muy claramente, salvo Miguel Torrecilla, en lo que al futuro de Víctor respecta, ¿no? Miguel Torrecilla se remite al contrato que tiene el madrileño firmado, que es hasta junio de 2018. Y ahora nos queda preguntarnos si en estas 6 jornadas que quedan, Víctor Sánchez del Amo se ganará el seguir ese año más
o por el contrario el Betis como club decidirá pues hacer un plan renové, el enésimo plan renové ya en 12, 13 años. Yo pienso que pase lo que pase en esta jornada, creo que el club se va a salvar y que Víctor Sánchez del Amo será el entrenador del año que viene del Real Betis Balompié. Porque la idea de Torrecilla es empezar un proyecto de cero con un entrenador que ya conozca esto. Y ahora mismo el mejor situado para él, por lo que ha dicho y demás, es Víctor Sánchez del Amo. Sí, la ventaja de Víctor Sánchez del Amo evidentemente es que conoce lo que hay, no empezaría exactamente de cero, podría tener algo que decir en la planificación, podría pedirle perfiles de jugadores a Torrecilla, en función, porque también hay que recordar que Víctor Sánchez del Amo se encontró lo que se encontró. Se encontró la planificación del año pasado y él mismo dijo que no podía hacerse responsable de esa planificación. Igualmente la responsabilidad debería ser de Miguel Torrecilla, pero bueno, ese es otro tema. Esa es la ventaja por un lado. La desventaja en el otro es si Víctor Sánchez del Amo el año que viene apostará por otro tipo de juego, buscará o pedirá perfiles de jugadores diferentes para hacer otro tipo de fútbol, porque yo creo que el Betis tiene todavía tiene entidad suficiente y prestigio suficiente como para traer cierto tipo de futbolistas antes de que se vayan a otros clubes. Pero claro, si sigue siendo tan rácano, entre comillas, como critica mucha gente, o sigue siendo tan cobarde, vuelvo a entrecomillarlo, como dice pues la afición, quizás no sea la apuesta más segura. Yo, ¿sabes? Lo de que Víctor es cobarde, creo que lo más justo es matizarlo. Es decir, visto en la última jornada está siendo muy cobarde y a mí ayer personalmente se me pudo leer en Twitter como valoré, ¿no?, la alineación de ese modo, pero el Víctor que llegó no era un entrenador cobarde, que nos podemos quedar con que juega con 5 defensas, pero cuando los laterales del Betis pesan, son laterales que viven mucho en campo contrario, y era un Betis muy vertical. O sea, a mí el Betis del comienzo de la etapa de Víctor hacía mucho que no veía, puedo decir un lustro, que no veía un Betis que transmitía tan buenas sensaciones, ¿no? El problema, los resultados. O sea, es que pocas veces, ¿no?, esta temporada un equipo ha tenido tanta mala suerte de cara a puerta con los árbitros y sí es cierto que al final esa mala fortuna se ha llevado por delante también el juego y se ha llevado por delante la valentía de Víctor. Insisto, a mí la alineación de ayer me parece cobarde porque pierdes a Ceballos, que es tu timón, es tu generador, es prácticamente todo en fase ofensiva, y lo sustituye por Jonas Martin. Es decir, estás perdiendo mucha potencia en ataque con un equipo que precisamente no va sobrado. Entonces ahí sí me parece cobarde ciertos cambios en el que él da mucho valor, ¿no?, al juego aéreo y mete a Rayandón en vez de apostar por tener más la pelota. Ahí sí me parece cobarde, pero su etapa en el Betis no siempre ha sido así, y ya te digo, a mí Víctor me está pareciendo un entrenador que sabe neutralizar, sabe congestionar muy bien los planteamientos rivales, pero que últimamente se está mostrando muy mediocre a la hora de hacerle daño, ¿no? Le dan más importancia a que no me hagan daño y se centra poco en cómo le puedo hacer yo daño al rival y cómo mejorar mi eficacia en ataque, que perdona que me extienda, pero comentaba Quique Sánchez Flores este fin de semana que la eficacia también tiene mucho que ver con cómo tú atacas y cómo tú llegas a la portería rival. Y claro, si el Betis está teniendo poca eficacia, pues habrá que cambiar también los caminos hacia el gol. Has mencionado lo de los cambios de Víctor, Miguel. Vamos a escuchar un audio de la rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo en la que explica el cambio que hizo de Joaquín por Ryan Donk, que se han dado cambios más o menos parecidos en semanas anteriores, pero esta vez le salió bien. Vamos a escucharlo un momento. Bueno, el cambio de Joaquín, aunque parezca que es cambio de Joaquín por Ryan, pero realmente el cambio es Joaquín por Dani. Nosotros lo que hacemos, aunque Joaquín, que viene de estar también mucho tiempo sin competir
y físicamente no está para aguantar todavía los 90 minutos, pues es una situación que está también hablada de antemano. Yo he hablado con él para ver lo que podía aguantar, para hablar durante la segunda parte los minutos que podía darnos, y hemos visto que estaba todavía con fuelle, no le hemos cambiado en el primer cambio. Jonas, que viene de un proceso gripal, estaba también con muchos mocos y con problemas también de mucho cansancio en el descanso. Germán parece ser que está también con el virus este que nos ha pillado de improviso hoy. Son muchas circunstancias. Entonces, con ese cambio, lo que hemos hecho ha sido solucionar varias cosas a la vez. Primero, dar descanso ya, sacar a Joaquín, que ya estaba con bastante fatiga, utilizar a Dani en la posición en la que estaba haciendo Joaquín, de esa segunda punta con libertad para enganchar con el centro del campo y llegar a la delantera, y de hecho ha sido el autor de ese segundo gol, con lo cual pues nos ha salido hasta bien. Y Ryan nos ha dado más poderío también en el centro del campo en unos momentos en los que el Eibar, con el juego directo y con la salida de Jonas, pues nosotros habíamos perdido también capacidad aérea. Y era importante también reforzarnos en ese aspecto para esos minutos finales del partido, y Ryan, pues por su dominio del juego aéreo, también nos permitía eso. Y esa es la explicación del cambio. Bueno, dice que le salió todo bien, que habían arreglado varios problemas de una atacada, pero claro, hay quien lo tilda ahora de oportunista, ¿no? A Víctor Sánchez del Amo, tras estas declaraciones, bueno, porque el cambio le salió bien porque el Betis encadenó una contra y Don, que estaba implicado, ¿no? Pero ¿vosotros creéis que fue realmente un cambio con el que buscaba hacer todo eso que decía, o fue fruto de la casualidad? Yo es que, o sea, él mete a Ryan Don para ganar en el balón aéreo, pero creo que Ryan Don no cabeceó ningún balón. Ya te digo, Víctor, yo creo que al ser un entrenador que le da tanta importancia al balón parado, tanto en ataque como en defensa, pues eso le hace, ¿no?, en los cambios darle una relevancia mayor de la que puede llegar a tener. Probablemente si el Betis hubiera introducido en el primer cambio, ese cambio que hizo a Petros por Joaquín, se hubiera llevado menos pitos y el equipo hubiera tenido más la pelota. Y no creo que lo hubiera metido ningún gol a balón parado, porque precisamente no se dio ninguna acción en la que Ryan Don tuviera que intervenir. Pero bueno, él tiene ese temor y pitos que le está costando. Yo pienso que primero tachar a un entrenador de cobarde por hacer un cambio defensivo, meter un defensa por un mediocampista o un delantero, ya me parece equivocado. Y más cuando lo hemos visto en esta ciudad. O sea, el partido de La Coruña, por ejemplo, que acaba el Betis con 4 laterales en el campo, eso lo ha hecho muchas veces Emery, ha amarrado el partido 0-1, y en esta ciudad se ha hablado de solvencia y se le ha aplaudido desde la prensa. Y entonces, ¿qué pasa? El cambio te puede salir mal o te puede salir bien, como ayer. Entonces, muchas veces creo que rajamos demasiado cuando el resultado en el fútbol depende de una acción muy concreta y a veces muy individual, porque igual que ayer, si Pedro León la engancha, se hubiera hablado de que, bueno, se hubiera caído ríos de tinta sobre el cambio de Don por Joaquín, quizás, pues en Riazor se habría hablado bien de Víctor si Pechela no hace aquel penalti, o si el árbitro le da por no pitar aquel penalti a Borges. Entonces creo que al final ese tema va muy concatenado al tema de la eficacia, que lo hemos hablado durante todo el podcast. Creo que en la fase que comentaba Miguel, en la que el Betis había enlazado mejor juego, creo que esa falta de eficacia la personifica Rubén Castro, que es que ha tenido sus peores números en muchos años, tanto en número de goles como en gol por número de disparos, como en ratio de tiros a puerta por tiros que hace en total. Entonces, creo que a veces acusar al entrenador de cosas tan individuales es un error. Lo que sí es verdad es que Víctor no ha sabido continuar con su apuesta de sus primeros meses en el Betis, que yo creo que era una apuesta agresiva y valiente.
Y eso es lo que hay que achacarle ahora, que él no tenía por qué haber cambiado en estos meses su forma de pensar y sobre todo el tema de fuera de casa, que ya parece muy difícil de solucionar porque eso, quedan 6 jornadas y realmente se ha visto un Betis que muy plano y que es una versión totalmente distinta a la de casa. Fíjate, Antonio, que muchas veces se dice que el Betis necesita un Simeone, pero luego no se acepta que se haga un cambio defensivo. Entonces yo no sé qué quieren de Simeone, si su tupé o no sé, pero ya te La digo. actitud. Pero claro, cuando tú quieres un Simeone, la actitud es la de darlo todo, pero también la de aceptar que el 1-0 muchas veces te vale. Y ya te digo que, igual que digo eso, digo que Víctor se equivoca en solo pensar en defender y en no contemplar otra variante defensiva como puede ser tener el balón. Que el Betis, como yo personalmente he escrito muchas veces, es un equipo que no sabe sufrir, es decir, que no sabe defender en la frontal. Entonces, el tener el balón también es defender, es ocultar tu déficit y muchas veces se equivoca en ese sentido en acumular hombres atrás y empezar a despejar balones. Vamos a ver, no es de genio sacar a Don cuando vas 1-0 y te está presionando el equipo, no es de genio. Cuando tú lo has dicho, Miguel, tienes que tener la pelota. Si tienes a Joaquín y tienes a Ceballos en el campo, no me quites a Joaquín cuando está haciendo Joaquín, que en ese momento para mí ha sido el mejor del partido. Bueno, también dijo Víctor que a Joaquín le faltaba fuelle y que, bueno, a lo mejor que no podía más el capitán. Yo sobre el césped no vi. Yo sobre el césped no lo vi. Además, cuando se lo quitó, se le notó que se iba mosqueado. Porque Joaquín por unos 10 minutitos, un cuarto de hora más, podría haber estado en el campo fácilmente. Pero fíjate, Carlos, o sea, también hay que saber entender la grada. Si haces los mismos cambios, es decir, si entran los mismos jugadores, pero inviertes el orden, es decir, si cambias a Petros por Joaquín y Rubén Pardo por Don, o sea, la gente se enfada menos. Pero es que creo que es mucho más cantoso que metas a Don, perfil central, por Joaquín, que meterlos por Petros. O sea, que puedes hacer los mismos cambios y si entiendes a la grada, sabes que se te van a enfadar menos. Y ya te digo, esos pitos que van a hacer el entrenador también afectan a la plantilla. Y Víctor creo que debe aprender a saber interpretar eso y no ser tan cabezón. Al final da la sensación de que Víctor es un poquillo insensible, ¿sabes? No solo en su forma de hablar en las ruedas de prensa, sino con este tipo de cosas. Ha repetido muchas veces que la información que tiene el cuerpo técnico y tal es totalmente distinta a la que manejan los medios de comunicación y los aficionados, pero creo que él tiene que ser un poquito flexible en estos temas y como dice Miguel, sabe entender a la grada. Tú no puedes cabrear más de la cuenta a la gente, ¿sabes? Sabiendo cómo está el patio. Pero que, por favor, decidme lo que más sabéis de número. ¿Qué aportó ayer Don en el rato que estuvo? Bueno, a mí es que yo para mí, para empezar, Don me parece un jugador propio lo he dicho alguna vez, del año de los 25 puntos del descenso. O sea, creo que es un jugador que está fuera del nivel de la primera división totalmente. ¿Sabes? Es que para mí Don sería suplente de Jordi Figueras, ¿sabes? Lo digo totalmente en serio. Me molesta cuando le veo entrar y que Víctor diga que solo entra para despejar balones. O sea, me parece un plan muy pobre. Y si mete solo a un tío para despejar balones, además un chico que no va a continuar, pues no sé, tráete al más alto de la cantera y que también se ponga a despejar en vez de Don. Bueno, O sea, la cantera está llena de bajitos este año también, es verdad, ¿eh? Es lo que... Sí, es pero lo que jugadores con más es lo que calidad me de molesta. Don, seguro. Y pero si el objetivo es despejar balones, pues necesitarás a alguien con altura más que con calidad. Que además lo dice en rueda de prensa, queremos ganar en el juego aéreo y tal, y ya te digo que puedo entender su temor porque el Betis ha encajado goles en centros laterales y a balón parado, pero hay otras alternativas que seguramente benefician más al equipo y sobre todo en casa que enfadan menos a la gente. Creo que debe contemplar, ¿sabes? Debe ampliar las miras y contemplar otras opciones porque si se queda no le espera una pretemporada fácil. Ya sabemos que el aficionado bético ahora mismo de las pocas aficiones en Europa capaz de pedir el cese de su entrenador en
en verano. Así que más le vale a Víctor ir recuperando la satisfacción, ¿no?, de algún que otro aficionado. Y después sacarlo en volanda al primer partido. Exactamente. Vamos un poco justos de tiempo. Voy a preguntaros muy directamente. Miguel, ¿apostarías por Víctor Sánchez del Amo para la próxima temporada? Yo lo que apostaría es por estabilidad, pero realmente Víctor me ha perdido en este último mes y estoy abierto a que Víctor me recupere. Víctor, si me estás oyendo, te estoy esperando en estas 6 jornadas. Espero que des un poquito más y la verdad creo que el Betis necesita estabilidad y a ver si volvemos a ver, ¿no?, ese Betis tan sugerente, ¿no?, que vimos al principio de temporada y remonta un poquito. Lo que sí me gusta de Víctor en este momento malo es que el equipo no ha bajado los brazos. Yo no he visto un Betis que se haya dejado ir, he visto un Betis que juega peor porque el ánimo no es el mismo, pero no he visto una plantilla que no esté con él y creo que eso me hace ser un poquito optimista en que el Betis haga un papel, aunque sea decente, ¿no?, en estas 6 jornadas que quedan. José Luis, ¿tú qué opinas? Mi opinión es clara, no. Pienso que no si de verdad queremos tener un Betis que crezca, que aspirar a algo, aunque sea a pasar el 10º puesto a algo, pienso que Víctor no es el entrenador idóneo. Solamente viendo sus estadísticas en primera división, no creo que no. Creo que hay entrenadores en el paro ahora mismo que mejores que Víctor Sánchez del Amo. ¿Y Antonio? Yo, la verdad es que puede parecer que defiendo la continuidad de Víctor, pero no. Sí es verdad que creo que hay que ponerle muchos matices. Está trabajando con la plantilla de Poyet. La efectividad no ha funcionado y hemos perdido muchos puntos que no deberíamos haber perdido. No, creo que no ha tenido banquillo. Joaquín se nos ha ido a mitad de temporada. Musonda más de lo mismo. Hemos tenido que tirar de Donk y de Nahueles, pero realmente es verdad que en los últimos 2 meses el Betis ha hecho muy malos partidos, sobre todo fuera de casa, y creo que a día de hoy Víctor no merece seguir. La cuestión es si lo que viene va a mejorar. Claro. No sé, espero que si hay un cambio, la afición esté con él desde el primer día y sea comprensiva y tal. Si no, no sé, tendremos que llamar a Mourinho o algo así, a un entrenador que los aguante, porque Mourinho en el Villamarín, eso puede reventar, Antonio. Mourinho en el Villamarín no dura 3 días. No dura 3 días. bueno, estoy de acuerdo. o los aguanta, no sé. Bueno, y pasamos del césped directamente a los tribunales. Como ya sabrán, hace unas semanas Ángel Aro y José Miguel López Catalán decidieron firmar un pacto, un acuerdo con Beaton Sport de 5 años para tener una opción de compra sobre el paquete mayoritario de las acciones del Real Betis Balompié, anteriormente de Farusa, y que se le fue reconocido a Beaton Sport tanto por el CSD como por los tribunales. Esa opción de compra, pues bueno, es de 10 millones de euros, 10.400.000 euros. El Betis ya habría pagado unos 300.000 euros a Beaton Sport, esto es a Luis Oliver y compañía. Muchos ya conocerán la historia, casi todos ustedes. Y bueno, y hace pocos días el Betis, pues ya a cambio de esa opción de compra y de que Beaton no ejerza sus derechos políticos durante los próximos 5 años, dijo Aro, en pos de la estabilidad, pues el Real Betis Balompié ha retirado sus acusaciones contra Luis Oliver en los tribunales. Una noticia que no ha sentado muy bien al beticismo. Si es cierto que se consultará a los accionistas si se ejerce la opción de compra o no, probablemente será en diciembre o si hay una junta extraordinaria antes.
Pero bueno, la parte del trato era esa y el Betis de momento ha cumplido esa parte. Todo ello se supone para alcanzar una paz social que muchos creen necesaria, pero que cuanto más se esfuerzan algunos por tenerla, más lejos parece, ¿no? Porque crea nuevos conflictos. Ahora, por ejemplo, con Béticos por el Villamarín o por nuestro Betis que claman contra este acuerdo. Yo, bueno, tengo muchos sentimientos encontrados en este asunto, pero me gustaría saber vuestro parecer al respecto. Bueno, estamos hoy ya 17 de abril y todavía no he escuchado ninguna alternativa al pacto y si la habéis escuchado o leído, os agradezco que me la paséis. Ya te digo, se ha criticado que el Betis dé dinero a Oliver. Me consta que Oliver no aceptaba vender sus acciones por una camiseta firmada, tampoco por una pizza del Telepizza. O sea, hay que ser realistas. Oliver, un hombre de negocio y de negocio además de aquella manera, o sea, no iba a ceder las acciones del Betis por nada. Era por dinero o por dinero. Entonces, que se critique eso sin una alternativa me parece muy fácil y simplemente demuestra que muchas veces se está criticando a esta directiva por puro vicio, por pura ansia del retweet y porque es lo que se lleva. Y sí, seguramente ahora cuando abra Twitter pues tendré bastantes cositas por ahí que leer, pero es que me lo parece así, ¿sabes? En los negocios no son tan fáciles, ¿sabes? ¿Cómo haces que ese hombre te dé las acciones? Pues bueno, la cifra te podrá gustar más o menos, pero... Hombre, hay quien apostaba por esperar a que los juzgados pues claro, dijesen pero Carlos... estas acciones son para el Real Betis Balompié. Sí, y seguimos entonces con no, más años no estoy diciendo... de pelea, de pero- lucha. pero no estoy diciendo que sea mi opinión, Tendría José que Luis. haber llegado hace que- mucho. claro. Es que el acuerdo tenía que haber llegado hace mucho Ya, tiempo. y Yo estoy de acuerdo. y es muy ahora. fácil decir esperar, pero a Luis Oliver sabe que si la justicia le da la razón, donde antes decía 10 millones, pues ahora te digo 25. Claro, es que si decimos esperar y criticamos lo del dinero, algo no cuadra. Es decir, si esperamos, pues posiblemente las acciones de Oliver valgan menos, pero también es posible que valgan el doble. Yo creo que el acuerdo era necesario porque en cualquier momento, y todos sabemos que hubo muchísimos rumores de que aquel lunes se iban a levantar las medidas y los expertos lo dicen, que no es normal que en este caso todavía existan medidas cautelares, que no viene siendo lo normal. Creo que el acuerdo era necesario y que Yo era creo por que dinero. el web de lo mercantil es bético. No creo otra cosa. Porque para no levantarla todavía... No, y Carlos creo que domina mucho más del tema y creo que lo podrá decir que las medidas cautelares, según los expertos, son poco sostenibles. Sí, es muy raro que a estas alturas, vamos, lo digo porque lo he consultado con gente que sabe del tema y gente cercana al caso además. Siempre te dan diversas versiones del asunto. La primera es que las medidas cautelares se tendrían que haber levantado hace tiempo ya porque el accionista, en este caso Farusa, o en este caso Vito, tiene sus derechos, ¿no? Y que no se puede estar esperando a que salga una sentencia que, bueno, dicen que tenían que haber salido hace más tiempo. Y por otra parte está la versión de que los jueces, los que llevan estos casos, son amigos de ese entorno que se supone, y digo se supone porque no hay pruebas fehacientes de ello, rige el destino del Betis entre bambalinas, ¿no? Se habla mucho de que los jueces y los directivos del Betis comen juntos en ferias, en ciertas casetas, se dice que mantienen relaciones laborales, que se conocen, que son amigos, que compartieron estudios. Entonces, toda esa serie de historias se entremezclan en esta historieta que es muy difícil de explicar, es muy difícil de asumir, no es fácil tragársela, no es fácil digerirla, ¿no? Diría yo. Y Ya, pero o sea, a lo que íbamos es eso, que son medidas cautelares Sí, que claro, son claro. poco sostenibles y que en cualquier momento se pueden levantar. Exactamente. Y lo que antes valía 10 millones puede empezar a valer 25 o directamente decirle a Oliver, oye, que ahora no las vendo. claro, evidentemente. Y yo creo que hay pocos béticos que desean eso y como Oliver no quería la camiseta firmada por toda la plantilla,
creo que el acuerdo económico era necesario. El Betis se ha Además, yo curado, creo que el Betis se ha se curado en explica- salud. que a los directivos, a la gente que manda y toma decisiones, le pedimos que se anticipen, ¿no?, a los problemas. Y yo creo que el Betis se ha anticipado a un problema. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Que el problema es que los que chupan del bote, las plataformas, los Hugo Galera, los tirados, toda esa gente han visto que se le acaba el chollo. Que con el acuerdo este se le acaba el chollo. Sí, pero el chollo ahora ¿para quién es? ¿Para Aro y Catalán? Esa es la pregunta que se hace Bueno, mucha gente. pues que formen un proyecto, las otras personas formen un proyecto para liderar el Betis, para gobernar el Betis, y que los accionistas lo voten. Que ahora es como está, ahora el Betis está en manos de los accionistas, no en manos de el que tenga más capital, el que tenga menos. Ahora los accionistas que decidan. Yo pienso que tiene mucho que ver con el fútbol. Si el Betis estuviese octavo y la temporada fuese un éxito, el acuerdo no hubiese sido tan criticado y tan impopular. Creo que, de hecho, voy a contar aquí una cosa en modo de anécdota. El otro día leí que bueno, que PNB y distintas plataformas criticaron a un montón a Aro y Catalán y decían que eran unos sinvergüenzas y tal porque habían pactado con el que decía que era un tío inhabilitado y un delincuente y tal, como es Luis Oliver. Pero es que en octubre de este año pasado se hizo un borrador que incluía 10 millones para Lopera y 10 millones para Beaton. Y ahí nadie habló de dignidad y de la moralidad del trato. ¿Por qué? Porque la temporada estaba por empezar y tal, y las cosas eran distintas a las de ahora en lo deportivo. Entonces y mi opinión personal ya, estoy de acuerdo con Miguel en que y con José Luis en que había que llegar a algún acuerdo. Creo que en el Betis ahora mismo llevamos muchos años de pollo y creo que la situación es un poco parecida a la de la política española ahora mismo. Creo que es el momento de llegar a consenso y de ser constructivo, ¿sabes? No destructivo, que es lo que llevamos 5 o 6 años siendo. Pero fijaos cómo son las cosas, ¿no? Porque Aro y Catalán, digamos, tomaron el relevo de Juan Carlos Ollero, a quien le pasó muchísima factura dentro de ese Consejo de Administración el haber intentado llegar a un acuerdo con Manuel Ruiz de Lopera. A Ollero se le machacó, se le criticó, al final acabó dimitiendo por las presiones, hubo pintadas en su casa incluso, que esto hay que recordarlo, y yo no conozco al señor Ollero, no he hablado nunca con él, y simplemente quiero recalcar que me parece extremadamente curioso, extremadamente llamativo, que aquello, por lo mismo que Ángel Aro y José Miguel López Catalán, digamos que empujaron a Juan Carlos Ollero fuera de la presidencia del Betis, fuera del club, ahora son ellos los que lo llevan a cabo, no con Manuel Ruiz de Lopera, sino con Beaton, que es a quien se le ha reconocido la titularidad de esas acciones, y me resulta simplemente muy curioso, diría que irónico también, y entiendo que haya gente que no lo entienda. El acuerdo ha llegado también porque se han visto en la tesitura de que o inscribían a Beaton o inscribían a Beaton y se veían fuera. Se veían fuera porque se veían con una junta extraordinaria convocada por Beaton, donde Beaton con el 51% iba a echarlos fuera. Bueno, el 51% no, porque todavía hay un 30, Bueno, hay un está ahí 31 no retenido. gritado. Claro, Pero sí, 20 con el 20 y tanto, 20%, sí, 20%. con el 20 y tanto, con las acciones de Castaño, con las acciones de otros, se veían fuera. Y es que además verse fuera no solo significa el destierro de Aro y Catalán, significa el volver a los de antes, ¿sabes? Claro, que de hecho esta nueva situación permite que Aro y Catalán sea más fácil que se vayan. Lo único que impide es que se vayan por Oliver o por Castaño. Es el único impedimento. Pero ahora que buena parte de las acciones no podrá votar en la Junta, Aro y Catalán tienen una posición menos poderosa de la que tenían, y yo creo que eso también es favorable para el Betis. Yo lo único que puedo criticar del acuerdo es que realmente los socios no van a tener mucha posibilidad de adquirir acciones
y que lo van a tener muy fácil, según parece, Los mismos la de gente siempre. del dinero y la gente que es accionista. El Es lo entorno, único que- dicen, el entorno. Es lo único que no me gusta del acuerdo, y lo digo francamente y sin ningún reparo, y ¿sabes? No me posiciono en ningún lado. Yo me posiciono en el Betis, y lo mejor para el Betis, y el acuerdo me parece necesario, y lo que no me gusta, y a ver cómo se da al final, porque Aro insiste en que no, en que se va a repartir bien y tal, pero creo que al final buena parte de las acciones va a ir a gente que ya son accionistas, y que el bético de a pie, como José Luis Contreras Navarro, pues no podrá comprar muchas acciones. Bueno, pero que el valor de las acciones no es el valor de mercado. Que el valor de las acciones por el que va a salir a la venta está muy inferior al valor de mercado de las acciones del Betis. Pero aún así es un precio inasumible para la mayor parte del Son betisismo. 120 euros. Lo normalmente que te sale una acción de una entidad como así es el doble o el triple. Sí, José Luis, pero yo no estoy poniendo pega al precio. Simplemente estoy diciendo, no, pero yo lo único que vaticino es que, si bien es verdad que estará más atomizado el accionariado, también es verdad que los béticos, porque además las condiciones que han puesto son esas, que sean socios o ya accionistas los que puedan comprar esas acciones. Por tanto, no podrá venir un chino a comprar el Betis, pero sí podrán venir los, y lo voy a decir así, se moleste quien se moleste, los señoritos sevillanos de siempre y que han manejado al Betis estos últimos años. Esos serán los que más posibilidades tengan de desembolsar una gran cantidad de dinero en la primera fase, en la segunda y en la tercera, para poder acumular más poder entre todos ellos, a lo que me refiero. Claro, de hecho es que hay una etapa en la que solo pueden comprar los accionistas. Exacto, pero esa es la tercera etapa, y en la primera y la segunda los socios, y ellos todos son socios. No, en la tercera etapa es donde puedes ya comprar cualquiera, si sobran Bueno, acciones. en la segunda creo que era la que ya eran los La accionistas. segunda, primera etapa abonados, segunda etapa accionistas Y abonados. y en la tercera y abonados, y en la tercera etapa son los que Las que si sobran acciones, si sobran acciones puede comprar cualquiera las acciones. Exacto. Entonces, en las Pero la dos cuestión primeras es que, fases, yo, yo por creo que ejemplo, acumularán yo, por ellos la ejemplo, mayor parte del si accionariado. puedo compraré una. Si puedo compraré una. Y con eso lo cambiarás todo. Bueno, chicos, nos hemos quedado sin tiempo para más. Creo que la visión de cada uno ha quedado bastante clara en este asunto, también en el futuro de Dani Ceballos y de Víctor Sánchez del Amo. Y bueno, no nos queda tiempo para más. Simplemente darle las gracias a nuestros colaboradores por haber estado aquí un día más. Miguel Verdugo, muchas gracias. Esperemos que la próxima vez sea antes y no tardemos tanto tiempo en grabar. Sí, la verdad que creo que debemos pedir perdón, ¿no?, a nuestra audiencia. No somos unos ventajistas, no estamos aquí solo cuando ganamos, porque si no haríamos muy pocos podcasts. Pero son sí, nuestras agendas, las sí, agendas. Sí que pedimos disculpas, y nada, aquí volveremos. Y la verdad que hoy ha sido un auténtico placer, ha sido un podcast caliente, ¿no?, porque la actualidad del Betis es la que es, ¿no? Y nada, esperemos repetir muy pronto. José Luis Contreras, muchas gracias por estar aquí. Pues nada, y que dentro de como grabamos casi dentro de 2 semanas, a lo mejor damos una sorpresa y grabamos el siguiente podcast desde la feria. Pues mira, no sería mala idea ver cómo queda eso. Antonio Durán, muchísimas gracias. Un placer. Esperemos no tardar mucho en grabar el siguiente. Bueno, recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos en iVoox y en iTunes, aparte de nuestra web, donde colgaremos también los audios. Un saludo de Carlos García Urbano. Esto ha sido Beticismo. Hasta la próxima.